Bienvenidos al canal una vez más, yo soy Alex y en esta ocasión vamos a resolver un problema relacionado con el balance sólido-líquido en circuitos de molienda clasificación. Y en esta ocasión tenemos un problema muy interesante, no tal como dice el enunciado. El flujograma muestra un circuito convencional de molienda ciclonaje, ¿no? Tenemos acá un circuito convencional, típico, muy conocido, que manejan de repente muchas plantas del país, donde nos indican que la alimentación desde el buzón de finos al molino de bolas contiene una humedad del 5%. La alimentación underflow y overflow de la batería de ciclones contienen 33, 65 y 15% de sólidos en peso. Recordar que nosotros manejamos siempre corrientes que son, bueno, pues mezclas de sólidos con agua. Estamos manejando corrientes de pulpas y nos están dando el porcentaje de sólidos en peso de las corrientes que corresponden a la operación de clasificación en esta batería de ciclones, ¿no es cierto? Tenemos ese porcentaje tanto de la corriente de la alimentación, del overflow y del underflow. Tenemos los datos particulares de esta operación de clasificación. El flujo másico de sólidos del overflow, se está refiriendo al producto de partículas ya finas, nos indican que va a un circuito de flotación y el tonelaje de estos sólidos que, bueno, pues se encuentran en esta corriente de pulpa es de 25 toneladas por hora. Y bueno, se pide calcular la carga circulante del circuito y también la cantidad de agua fresca añadida antes de la etapa de ciclonaje. Seguramente se está descargando una pulpa muy espesa de este molino y bueno, pues para conseguir diluir esta corriente de pulpa espesa se agrega agua fresca, un caudal de agua que se denota con esta denominación Q sub 1, a objeto de tener una pulpa ya diluida con un porcentaje de sólidos en peso lo suficientemente adecuado para que éste pueda ingresar ya a una batería de ciclones. Recordar que nosotros no podemos alimentar a un hidrociclón o a una batería pulpa, bueno, pues en extremo espesa. No tenemos que regular esas variables de operación para tener, bueno, pues clasificaciones eficientes. En ese contexto hay que saber reconocer el tipo de circuito que estamos analizando cuando vayamos a hacer un problema de esta naturaleza, ¿no? Un problema muy típico, digamos, de un examen de semestre regular. En ese contexto, ustedes tienen que recordar que existen ciertos circuitos, bueno, particularmente dos que nosotros vemos y estudiamos ampliamente en metalurgia. Tenemos el circuito abierto y el circuito cerrado. Los circuitos abiertos no son complicados de estudiar. Este es un circuito cerrado claramente porque tenemos corrientes de recirculación, en este caso el underflow, que vuelve a la etapa de molienda. Y sabemos que existen dos tipos de circuitos cerrados, el circuito cerrado directo y el circuito cerrado inverso o indirecto también llamado. Este es un circuito cerrado directo debido a que la alimentación fresca pasa primeramente por molienda, por la etapa de conminución, para que después esta misma corriente pase por clasificación. Cuando nosotros seguimos ese orden, decimos que el circuito cerrado es directo. En ese marco, ya habiendo identificado el tipo de circuito que estamos estudiando, es un circuito cerrado directo, también podemos notar que existen dos operaciones unitarias fundamentales, la molienda, ¿no? Donde se van a fragmentar las partículas, y la clasificación, que va a permitir obtener ya un producto de partículas finas, seguramente partículas ya casi liberadas, que se encuentran en las condiciones adecuadas para ser sometidas a una operación de concentración propiamente dicho, como por ejemplo la flotación, ¿no? Esta corriente claramente nos indica el enunciado que va para flotación, y la flotación exige, ¿no?, una cierta granulometría de las partículas de la pulpa que se va a alimentar a estas operaciones de flotación para que las mismas sean eficientes. De otra manera, vamos a obtener bajos índices metalúrgicos. De tal forma de que, ya más o menos entrando en contexto, resulta sumamente importante poder controlar este tipo de circuitos y para ello, bueno, recurrimos a elaborar balances, ¿no es cierto? El balance sólido-líquido. Si estos circuitos no son bien controlados, obviamente el producto que va a alimentar ya las operaciones de concentración va a ser un producto inadecuado y esto va a automáticamente traer serias consecuencias porque se van a obtener bajas leyes, bajas recuperaciones y una de las causas probablemente sea la granulometría inadecuada, ¿no?, de las partículas que se están enviando a estas operaciones subsecuentes. Bueno, en ese contexto ahora vamos a ver que para poder resolver un problema
de esta naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los datos que tenemos. Si no son datos muy numerosos, como en el caso particular de este ejemplo, podemos nosotros colocar los datos ya en las corrientes tal como estamos indicando en esta presentación. Por ejemplo, sabemos que el overflow descarga una pulpa con 25 toneladas por hora de sólidos secos, 15% de sólidos en peso, ¿no? Es lo que tiene la pulpa acá de descarga del overflow. El underflow tiene 65% de sólidos en peso y la alimentación a la batería tiene un porcentaje de 33%. Por otro lado, sabemos de que se alimenta carga húmeda con 5% de humedad. Son datos que no son muy numerosos y que podrían caber en un esquema que nosotros nos podamos hacer de repente ya en el momento de hacer el examen. Sin embargo, valga la aclaración de que ya después de haber identificado el tipo de circuito y haber logrado introducir los datos en cada corriente, siempre y cuando estos no sean muy numerosos, porque si lo fueran, podemos también recurrir a las denominadas leyendas, que no son otra cosa más que cajetines donde se organiza de mejor manera cada dato de cada corriente. No podemos hablar, por ejemplo, del flujo másico de sólidos, flujo másico de líquidos, por ciento sólidos en peso, en volumen, densidad de pulpa, y todo eso nosotros, al menos en metalurgia, acostumbramos a acomodar en un cajetín todos esos datos ya, pero por corrientes. Eso lo vamos a hacer en otro ejemplo particular, en otra oportunidad, por supuesto, pero por ahora estamos acomodando los datos en este flujograma adjunto. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar en cómo encontrar las incógnitas que me preguntan a partir de estos datos. Porque un problema se puede resolver de muchísimas formas, pero mucho va a depender del tipo de datos con los que contemos para poder tomar la decisión más conveniente, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver de que en acá tenemos tres corrientes con tres porcentajes de sólidos en peso, ¿no? Y las tres corrientes corresponden a una misma operación. Y justamente estamos hablando de la clasificación en la batería de hidrociclones. Por tanto, como tenemos estas tres corrientes, pero además contamos con un flujo másico de sólidos, es lógico pensar de que podríamos recurrir a un balance sólido-líquido. En todo caso, a mí me están pidiendo preguntar en primera instancia la carga circulante. ¿Cuál es la carga circulante del circuito? Para eso hay que recordar un poco las definiciones, ¿no? De qué es carga circulante, qué es razón de recirculación, que son dos parámetros ampliamente controlados en circuitos de este tipo para poder estabilizar dicho circuito, ¿no? Pero eso lo vamos a discutir en su momento. Por ahora tenemos que recordar que la carga circulante se define como la relación entre dos flujos másicos. El flujo másico de la alimentación total de partículas al molino y el flujo másico de partículas frescas que ingresan al circuito. Entonces, claramente podemos notar de que al molino están ingresando dos corrientes. S, que llegaría a ser el underflow, y F mayúscula, que representa el flujo másico de sólidos de la alimentación fresca al circuito, ¿no es cierto? Entonces, valga la aclaración también de que en este tipo de circuitos hay 5 corrientes que tenemos que identificar, ya sea en un circuito cerrado directo o en un circuito cerrado inverso. Estas 5 corrientes siempre se recomienda, ¿no?, denotarlas por las siguientes letras. O para nosotros va a representar el flujo másico de sólidos del overflow. S, el flujo másico de sólidos del underflow. F sub C, F mayúscula con una C, como subíndice va a representar el flujo másico de sólidos de la alimentación a la batería. Por otro lado vamos a tener también D mayúscula, que bueno, pues representa el flujo másico de la descarga del molino, y F mayúscula el flujo másico de sólidos de la alimentación fresca al circuito. Con estos ya términos aclarados, vamos a ver entonces de que si nosotros queremos definir carga circulante para este circuito, que es un circuito cerrado directo, tenemos que ver la definición de carga circulante. Hemos indicado de que son el flujo másico de todas las corrientes de sólidos que alimentan el molino, en este caso estamos indicando de que son dos, S y F, entre el flujo másico de sólidos frescos que ingresan al circuito. Entonces, para nosotros, carga circulante va a ser igual a la expresión que estamos viendo en la pantalla, la relación de ambas corrientes, ¿no es cierto? Del flujo másico de sólidos totales que ingresan al molino al flujo másico de sólidos frescos que ingresan al circuito. Esta definición, ¿no?,
es la que me va a proporcionar esta ecuación, que es una ecuación que se aplica para todos los circuitos cerrados directos. Entonces, si uno quiere calcular la carga circulante de un circuito cerrado directo, tiene que recurrir a esta relación que podemos ver en pantalla. En ese contexto, para poder resolver este problema, requerimos de estos dos valores, el flujo másico de sólidos del underflow, S, y el flujo másico de sólidos frescos que ingresan al circuito. Entonces, como ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ahora vamos a ver cómo calculamos esos flujos másicos. Para empezar, como les mencionaba hace un momento, tenemos estos datos que pueden ver en pantalla, no tenemos más y tenemos que saberlos aprovechar de la forma más adecuada, ¿no? Como tenemos 3 porcentajes de sólidos en peso, podemos elaborar un balance de sólidos y un balance de pulpa. ¿Y esto para qué nos serviría? Bueno, justamente para encontrar cuál es el flujo másico de sólidos de la descarga del underflow. Entonces, en ese contexto vamos a hacer justamente aquello. Bueno, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Era que la carga circulante estaba definida por esta expresión de acá, ¿no? Y donde vamos a tener claramente una ecuación 1. Y esta ecuación va a depender del flujo másico de sólidos del underflow y de los sólidos frescos que se alimentan al circuito, S y F. Entonces, primero nos vamos a limitar a encontrar S. ¿Por qué primero S? Porque nosotros contamos con bastantes datos de la etapa de clasificación en la batería de hidrociclones. Por tal razón, podemos recurrir a un primer balance másico de sólidos, donde sabemos que el flujo másico del overflow más el flujo másico del underflow va a ser igual al flujo másico de la alimentación a la batería, simbolizado con F sub C. Este balance de sólidos me va a permitir obtener una ecuación que la estamos llamando 2, ¿no? Y bueno, pues de acá conocemos que el overflow está descargando 25 toneladas por hora de sólidos, ¿no? En la pulpa. Así que bueno, pues si yo reemplazo esos 25 acá, voy a tener esta expresión de aquí. Únicamente hay que reordenar la ecuación y ahora podemos recurrir a un balance de pulpa. ¿Por qué un balance de pulpa? Porque precisamente contamos con el porcentaje de sólidos en peso de las 3 corrientes que describen la operación de clasificación en los ciclones. Primero podemos decir que si queremos hacer un balance de pulpa, lo que estamos haciendo es sumar el flujo másico de pulpa del overflow más el flujo másico de pulpa del underflow, que me daría, bueno, pues prácticamente el flujo másico de pulpa de la alimentación a la batería de ciclones. Entonces, de acá nosotros podemos deducir que esos flujos másicos de pulpa se pueden escribir de forma directa de la siguiente manera. 100 partes másicas de pulpa van a estar en relación con 15 partes másicas de sólidos en el overflow. Yo multiplico esto por el flujo másico de sólidos del overflow a objeto de que unidades másicas de sólidos con unidades másicas de sólidos de este flujo másico se simplifiquen y me queden unidades másicas de pulpa en el numerador. Y eso para mí representa en otros términos el flujo másico de la pulpa, ¿no? Que se descargaría en el overflow. De forma muy similar hacemos el análisis para el flujo másico de pulpa del underflow. 100 partes másicas de pulpa contienen 65 partes másicas de sólidos. Yo multiplico esto por el flujo másico de sólidos del underflow, de tal forma de que unidades másicas de sólidos con sólidos se me simplifiquen y me queden unidades másicas de pulpa en el numerador. Y la suma pueda ser ya consistente. Y bueno, pues de forma muy similar en esta otra zona de acá, donde estamos haciendo el análisis para la corriente de la alimentación a la batería de ciclones. De esta manera, ya conociendo el valor de O, sabiendo de que se descargan 25 toneladas por hora de sólidos en el overflow, reordeno la ecuación y voy a tener una segunda expresión que va a estar en función también del flujo másico de sólidos de la alimentación a la batería y el flujo másico de sólidos del underflow. Resolviendo este sistema de ecuaciones que ya está muy fácil de poder hacer, ¿no? Ustedes pueden utilizar el método convencional, ¿no? Que seguramente ya han aprendido desde los cursos básicos de álgebra. Se puede esto resolver mediante métodos como por ejemplo reducción, sustitución, métodos manuales que bueno, pues ya sabemos perfectamente. Y si somos vivos, bueno, pues utilizamos nuestra calculadora, ¿no? Para poder resolver el sistema de ecuaciones que pueden ver en pantalla. ¿No? El método que ustedes prefieran para poder resolver este sistema de ecuaciones vale. Y ya haciendo esto vamos a encontrar de que el flujo másico de sólidos de la alimentación es 85.94 y del underflow 60.94. Resultados lógicamente
aceptables, porque miren, este valor tiene que ser mayor al flujo másico del under. Y si yo sumo este valor de 60.94 más 25, que es el flujo másico del over, ¿no? Under más over, me tienen que dar la alimentación. Me tendrían que reproducir este valor de 85.24, ¿no? Y con esto ya he encontrado el valor de S, 60.94 toneladas por hora. Ya sé cuánto de sólidos se están descargando por el underflow. Así que ya tendría este parámetro para encontrar la carga circulante. ¿Qué me faltaría? El flujo másico de partículas sólidas que se alimentan al circuito, ¿no? F. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues eso también lo podemos nosotros hacer por un simple balance. Recordar que los balances que nosotros hacemos siempre los hacemos en estado estacionario. Eso quiere decir que todas las corrientes de sólidos que entran al circuito deben ser iguales a las corrientes de sólidos que salen del circuito. Eso prácticamente para nosotros es estado estacionario. En ese contexto, si acá están ingresando, por decir algo, 800 toneladas por hora, como solo hay una corriente de salida, esas 800 también tendrían que salir por acá. Pero obviamente no están saliendo 800, ese solamente es un ejemplo que yo estoy poniendo. Sabemos que están saliendo 25 toneladas por hora. Eso quiere decir que están ingresando, ¿no?, 25 toneladas por hora también, pero de sólidos secos. Eso tiene que quedar muy claro. Pero el mineral, lógicamente, que se está alimentando es un mineral húmedo, que tiene 5% de humedad. Si le sumamos a esas 25 toneladas por hora de sólidos un 5% de humedad más, obviamente el tonelaje de mena húmeda que se alimenta al circuito va a ser un poquito más que 25, ¿no? Ese valor se puede calcular, pero todavía no nos interesa. Así que por el momento estamos indicando de que el overflow descarga 25 toneladas por hora de sólidos secos y por tanto para nosotros F, ¿no? F que, bueno, pues es el flujo másico de sólidos de la alimentación, también tiene que ser 25 toneladas por hora. Pero repito, este es un tonelaje solo de sólidos secos. Ya habiendo hecho esta aclaración, por esa razón estamos colocando acá F es igual a O igual a 25 toneladas por hora. Ahora ya contamos con todos los datos para poder reemplazar, bueno, pues en la expresión de carga circulante, ¿no? Y encontramos de que la carga circulante de este circuito es 3.438. Eso quiere decir que al molino se están alimentando 3.438 toneladas por cada tonelada de mena fresca que se alimenta al circuito. Eso tiene que quedar bien claro porque si bien la carga circulante es un parámetro de repente no tan complicado de poder determinar, su importancia ya en la planta, ¿no?, ya en la práctica es muy grande, porque va a depender de la estabilidad de esta carga circulante, ¿no?, la estabilidad que pueda llegar a tener el circuito. Ahora pasemos, ¿no?, a ver cómo podemos responder el inciso B, donde nos están pidiendo calcular la cantidad de agua que se agrega antes de la etapa de ciclonaje para poder diluir la descarga espesa del ciclón. En ese marco, lo que nosotros podemos hacer es un balance de líquido, ¿no?, en las corrientes que pueden apreciar en el sumidero. ¿Qué es lo que podemos notar acá? Miren, nosotros claramente podemos observar de que el agua que proviene de la descarga del molino más el agua que se agrega va a ser igual al caudal de agua que va a alimentar esta batería de ciclones. Y al mismo tiempo, esta alimentación, el agua que se está ingresando a esta batería, ¿no?, en forma de pulpa, se va a distribuir igual en dos corrientes. O sea que el caudal de agua de la alimentación a la batería va a ser igual al caudal de agua que sale del overflow más el caudal de agua que sale del underflow. De ahí nosotros podemos deducir las siguientes ecuaciones que son una consecuencia del análisis que he mencionado. El caudal de agua, bueno, agua lo estamos simbolizando con W, ¿no?, del inglés water. El caudal de agua de la descarga, habíamos indicado, va a ser igual al caudal de agua, en este caso de la humedad, más el caudal de agua del underflow. Bueno, esa primera ecuación no la hemos explicado, pero bueno, pues no es complicado de poder ver en el circuito. El caudal de agua del underflow más el caudal de agua que proviene de la humedad, ojo, porque hay una cierta cantidad de agua de la mena, aportar a la cantidad total de agua que hay en el molino. Entonces, el caudal de agua del underflow más el caudal de agua que proviene de la humedad va a ser igual al caudal de agua de la descarga. Desde ese punto de vista ya podemos ahora entender esta primera expresión que estamos nombrando con el número 4. Caudal de agua de la descarga va a ser igual al caudal de agua de la humedad más el caudal de agua del underflow. Luego vamos a tener
un segundo balance que les mencioné hace un momento, de que el caudal de agua de la descarga más el caudal de agua fresca, ¿se acuerdan? Estos dos caudales se están agregando, se están añadiendo, ¿no?, al cajón bomba, ¿no? Va a ser igual al caudal de agua que se va a alimentar a la batería de ciclones. Pero al mismo tiempo, ese caudal de agua que se alimenta a la batería de ciclones va a ser igual al caudal de agua del overflow más el caudal de agua del underflow. Y bueno, pues de acá lo que podemos hacer es despejar el caudal de agua de la descarga a objeto de generarnos una segunda ecuación. Y podemos igualar tanto la ecuación 4 como la ecuación 5. Y listo, con esto nosotros ya estaríamos donde podemos notar que tanto el caudal de agua del underflow del primer miembro con el del segundo se simplifica. Y listo. De acá podemos despejar el caudal de agua fresca Q sub 1 y encontramos esta relación de acá, de que el agua fresca que se agrega al sumidero va a ser la diferencia del caudal de agua del overflow menos el caudal de agua de la humedad. Si ustedes son un poco panchos como yo, pueden hacer el cálculo de forma directa, ¿no? O sea, porque, bueno, como que muchas veces nos da flojera hacer los cálculos por separado, ¿no? Con cálculos auxiliares y así. Pero eso va a depender de ustedes. Si quieren lo hacen de forma separada, quiero decir que calculan de forma separada este caudal de agua del overflow y de forma separada el caudal de agua de la humedad, y bueno, pues sustituir en esta relación, o si no, de forma directa, como pueden ver en la presentación actual. El caudal de agua del overflow, ¿cómo se calcularía? Bueno, se calcularía de la siguiente manera. Primero vamos a calcular el tonelaje, porque no podemos calcular el caudal de forma directa. Primero vamos a calcular el flujo másico de agua que sale del overflow, aprovechando el porcentaje de sólidos en peso y el flujo másico de sólidos de esa corriente. Recordarán que del overflow el enunciado nos indica que se descargan 25 toneladas por hora. Eso quiere decir que esas 25 toneladas por hora se relacionan con 15% de sólidos. O sea, yo sé que esa corriente de pulpa contiene 15 partes másicas de sólidos. El restante, 100 menos 15, van a ser las partes másicas de agua, lógicamente. Entonces, 25 partes másicas de sólidos tienen que simplificarse con las partes másicas. Entonces, por esa razón, hago la siguiente relación. 25 por 100 menos 15 entre 15. De tal forma de que partes de sólidos con partes de sólidos se simplifiquen y me queden partes másicas de agua en el numerador. Ya teniendo este corchete, dentro de este corchete lo que yo he calculado es el flujo másico de agua del overflow, ¿no? El flujo másico. Pero a mí me piden el caudal. Para convertir este flujo másico de agua en caudal de agua, lo que tengo que hacer es usar la densidad del agua. Recordarán que la densidad del agua en la práctica, ¿no?, para fines prácticos, en general nosotros manejamos una densidad de 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, eso quiere decir que un metro cúbico de agua contiene 1 tonelada de agua. Pueden hacer, les reitero, este cálculo por separado, ¿no? Densidad es igual flujo másico sobre flujo volumétrico, de ahí despejar el flujo volumétrico, eso va a ser el flujo másico entre la densidad. Pueden hacer todo ese cálculo por separado para que un poquito se analice más la parte conceptual. De forma muy similar hacemos para calcular el caudal de agua que proviene de la humedad. Recordarán del estado estacionario, ¿no?, de que como salen 25 toneladas por hora de sólidos en el overflow, eso significaría que ingresan al circuito 25 toneladas por hora de sólidos frescos. Y como la mena contenía 5% de humedad, eso significaría que esas 25 toneladas por hora de sólidos van a representar el 95% de esa corriente de mena húmeda que se alimenta al circuito. Eso quiere decir que el restante 5% es agua. En otras palabras, hay 5 partes másicas de agua por cada 95 partes másicas de sólidos. Partes másicas de sólidos con partes másicas de sólidos se simplifican y en el numerador me van a quedar partes másicas de agua. De nuevo, lo que se encuentra en el corchete es el flujo másico de agua que proviene de la humedad. Para convertir este flujo másico en un flujo volumétrico, yo me voy a valer de la densidad, ¿no? La densidad del agua, que reitero, en la industria lo manejamos como 1 metro cúbico, perdón, 1 tonelada por metro cúbico, ¿no? Entonces eso quiere decir que 1 metro cúbico de agua contiene 1 tonelada de agua. Tonelada con tonelada se me simplifica y voy a tener las unidades de metros cúbicos por hora. De tal manera de que esta diferencia de caudales me va a dar un valor de 140.35 metros cúbicos por hora, que tendría que ser el caudal de agua que este ingenio utiliza en este circuito particular para poder diluir la descarga del molino. Y bueno, pues con esto ya más o menos tenemos un criterio de cuál es la cantidad de agua que este ingenio está gastando
por hora. Podemos hacer la estimación por día. Inclusive uno puede hacer ya estimación de costos para ver cuánto tiene que pagar solamente para mantener esta adición de agua durante un mes, un día, etcétera. ¿No es cierto? Así que podemos hacer ese cálculo interesante, pero también podemos indicar de que en muchos de los ingenios lo que se hace ya mayoritariamente es recircular agua de proceso. Bueno, pero en todo caso ya este tipo de información a nosotros nos sirve bastante. Por tal razón el balance sólido-líquido en circuitos de molienda-ciclonaje para nosotros en metalurgia representa una competencia indispensable. Bien, con esto ya hemos culminado este ejercicio. Espero que les sea de mucha utilidad, espero que se haya comprendido. Toda duda, comentario, de repente crítica, lo pueden hacer en la caja de comentarios. Y bueno, pues hasta un próximo video. Vamos a estar haciendo la próxima vez otros problemas de repente un poco más elaborados, un poco más complejos, que nos permitan mejorar esta habilidad de realizar balances. Listo, nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.